Shalom, bienvenidos a un nuevo estudio de nuestra comunidad Benei Adonolam. En esta oportunidad vamos a hablar sobre el Mesías Yeshua enseñando Tanaj y Halajá judía, capítulo 16. Entrega, cierto, de esta serie que hemos estado dando durante ya bastantes semanas. Lo retomamos, cierto, ahora. Y vamos a hablar sobre el trato de Yeshua con las mujeres. Es decir, vamos a ver cómo Yeshua abordó el tema de acercarse a las mujeres, que habló con ellas y un poco, cierto, su perspectiva a diferencia de otras perspectivas de la época. Saber un poquito y tratar de reflexionar, ya que tenemos que sacar inferencias y conclusiones nosotros mismos. Ya vamos a ver por qué. Iniciamos, cierto, esta serie de estudios que hemos estado entregando de maestro Leib. Bien. Dice, cuando los ángeles anunciaron el nacimiento del Mashiach, ellos proclamaron paz en la tierra, buena voluntad con los hombres. Lucas 2:14. Desde luego, no pretendían excluir a las mujeres. Sin embargo, las mujeres han ocupado una posición dudosa en la sociedad durante la mayor parte de la historia. En la antigüedad, las mujeres eran consideradas casi como posesiones. Primero de sus padres y luego de sus maridos, y cuando se divorciaban o enviudaban, eran atendidas por sus hijos varones. Era raro que una mujer fuera independiente. Tenemos que situarnos, ¿cierto?, en la época. En esta época, de hecho, el lenguaje, ¿cierto?, en general, como hasta el día de hoy quizás, engloba un plural masculino, entonces dice buena voluntad hacia los hombres. Se refiere, ¿cierto?, hacia la humanidad, a hombres, mujeres y todo. Pero se engloba primero a los hombres y de alguna forma u otra la figura de la mujer no tenía una preponderancia, ni siquiera digamos, un sentido de igualdad como idea, ¿cierto? Se habla. Ahora, con el tiempo la situación de la mujer mejoró algo. Ahora, pero solo en los últimos 100 años, más o menos, las mujeres tuvieron derecho a votar, hoy por hoy, a ejercer ocupaciones tradicionalmente desempeñadas por hombres. Incluso a fumar cigarrillos. Antes no podían ni siquiera fumar un cigarro. Nuestra generación ha visto muchos avances. Aunque sigue habiendo problemas, obviamente. Como cantaba un anuncio de cigarrillos para mujeres, ha recorrido un largo camino, nena, para llegar hasta donde has llegado hoy. Sí, las mujeres han tenido, cierto, una larga travesía para poder equipararse, cierto, en muchos sentidos de derechos, cierto, al igual que los hombres. Esto se deriva de mucho tiempo. Por eso, cuando hablamos del trato que la Biblia da a la mujer, no debemos olvidar que los tiempos bíblicos no son los tiempos modernos. No podemos juzgar a la Biblia en nuestra época, porque fue escrita en otra época, en otro tiempo. Tenemos que juzgar a la Biblia en su época, en su contexto. Si quisiéramos, ¿cierto?, juzgar a la Biblia con nuestros conocimientos y entendimientos el día de hoy de algunas cosas, claro, nos parecería, ¿cierto?, algunas cosas como algo insólito. Pero tenemos que leerla a la luz, ¿cierto?, de sus tiempos. La sociedad era diferente. Las leyes bíblicas sobre las mujeres pueden parecer duras o insensibles hoy en día, pero la Torá era progresista y respetuosa y protectora con las mujeres en comparación con otras sociedades de aquellos tiempos. Es decir, iba un poco más adelantada en cuanto a ciertas leyes y algún trato, cierto, con las mujeres que incluso otras sociedades que existían en aquel entonces. O sea, la Torá iba a la vanguardia en este sentido y era respetuosa con las mujeres. En cuanto a los evangelios, Yeshua trataba a las mujeres con respeto y compasión. En este artículo daré ejemplos de cómo Yeshua se relacionaba con las mujeres, en comparación con el comportamiento convencional de la época. Esto es lo que vamos a analizar. Cómo Yeshua se relacionó con las mujeres a diferencia de lo que era el pensamiento de su época. Veamos.
Yeshua interactuando con las mujeres. Quizás la forma más básica de interacción social sea hablar. En la antigüedad, las mujeres solo salían en público para ir al mercado, feria, a visitar a una vecina, por ejemplo. ¿Ya? Iban a lo suyo. Yo quiero comprar tal cosa, voy y compro. Voy a ver a alguien, una mujer, a ver. Y luego volvía a casa. Vestían y se comportaban modestamente. Era costumbre minimizar la conversación con los hombres. En el siglo I de la era común, los rabinos decían lo siguiente. Yabot dice, 1.5. Yossi ben Yohanan, un hombre de Jerusalén, dice, no aumentes la conversación con la mujer. A partir de esto los sabios dijeron, cada vez que un hombre aumenta la conversación con la mujer, se causa mal a sí mismo y descuida las palabras de la Torá, y al final hereda el Gehinnom. Unas palabras, ¿cierto?, bastante duras, directas, ¿cierto? Un hombre no debe aumentar una conversación con una mujer. Debe ser conciso si va a hablar con una mujer, están diciendo. Ya que cuando aumenta una conversación con una mujer, dice, se causa un daño a sí mismo. Y a la vez descuida las palabras de la Torá. Y ahí finalmente puede llegar a heredar el Gehinnom. Este tipo de fraseología no es extraña, ¿cierto?, a la época. Yeshua hizo una sentencia muy similar. Él dice, si tu ojo te es ocasión de pecar, si tu mano te es ocasión de pecar, ve tú, sácate el ojo, córtate el brazo antes de pecar. No vayas a hacer cosas que heredes el Gehinnom. Esto es similar, dice, bueno, antes de alargar una conversación con una mujer, por ejemplo, es una persona casada, vas a hablar con otra mujer, antes de seguir hablando y extendiéndote tanto con esa mujer, bueno, ten cuidado, puede que olvides las palabras de la Torá, te tientes y quizás dónde llegue. Ahora bien, esto no era una ley, sino que era, cierto, un discurso y una práctica, cierto, dentro, digamos, más que nada de una práctica consensuada de los más eruditos de la Torá, los sabios. Y era un consejo, digamos, exagerado, o es una máxima, ¿cierto? Como se suele hacer a menudo los rabinos, como mencioné recién, para dar énfasis. Una notable excepción fue Beruria. Beruria era la esposa de Rabí Meir, a principios del siglo II de nuestra era. Beruria era famosa por su sabiduría y su capacidad para debatir con los sabios. Pero por eso no era raro que se enfrentara a algún rabino en una conversación. Por ejemplo, este incidente. Tratado, ¿cierto?, de Eruvim 53b dice lo siguiente, el Talmud. Rabbi Yossi el Galileo caminaba por una carretera cuando se encontró con Beruria. Le preguntó, Beruria, ¿qué camino debo tomar para ir a la ciudad de Lida? Ella respondió, necio Galileo, ¿no dijeron los sabios, no multipliques las conversaciones con las mujeres? Deberías haber dicho, ¿por qué camino se va a Lida? Sencillamente. O sea, ¿cuál es el punto acá? Que le preguntó, ¿qué camino debo tomar para ir a la ciudad de Lida? Que Beruria le dijo, hombre necio, debiste solo haber dicho, ¿por qué camino se va a Lida? Y punto. ¿Por qué alargaste la conversación conmigo, que soy una mujer? Ese es el punto de Beruria. Imagino que lo dijo con alguna sonrisa, perspicaz, exagerando el hecho de que él podría haber hecho la misma pregunta, pero con un tercio de las palabras. O sea, podría haber sido mucho más conciso. En medio de esta cultura de modestia y discurso público limitado con las mujeres, Yeshua tendía a tener más libertad para relacionarse con ellas, y por lo tanto ellas se sentían más libres para acercarse a él también. He aquí un ejemplo extremo de una mujer de mala reputación que se le acercó durante una comida en casa de un ciudadano respetable. Aparentemente como un acto de penitencia, le lavó, besó y le ungió los pies.
En Lucas 7:37 leemos: una mujer de la ciudad, que era pecadora, habiendo sabido que él estaba comiendo en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con ungüento. Se puso detrás de él, a sus pies, llorando, y comenzó a bañarle los pies con sus lágrimas y secárselos con sus cabellos. Luego siguió besándole los pies y ungiéndoselos con el ungüento. Al ver esto, el fariseo se dijo: si este hombre fuera profeta, sabría quién y qué clase de mujer es a la que le está tocando, que es una pecadora. Ahí vemos, ¿cierto?, un ejemplo extremo. Normalmente, tal comportamiento habría sido tomado como una vergüenza para Yeshua y para su anfitrión, lo que estaba ocurriendo. Y la mujer habría sido despedida de la casa. Pero Yeshua no hizo esto. En Lucas 7:44 leemos: dijo a Simón: ¿ves a esta mujer? Entré en tu casa, no me diste agua para los pies, pero ella ha bañado mis pies con sus lágrimas y los ha secado con sus cabellos. Tú no me diste ningún beso, pero ella, desde que entré, no ha dejado de besarme los pies. Tú no ungiste mi cabeza con aceite, pero ella ha ungido mis pies con ungüento. Entonces le dijo: tus pecados te son perdonados. Al parecer, ¿cierto?, este hombre decía, bueno, si él verdaderamente fuera profeta, sabría quién es esta mujer. Probablemente una mujer, ¿cierto?, de mala reputación, la que esté haciendo esto. Yeshua, previendo en muchas oportunidades, dice, leyendo sus pensamientos, sabiendo para dónde iba el camino de cómo lo querían hacer caer quizás con algo, va y responde estas palabras: tú no fuiste hospitalario conmigo, no me ofreciste agua, ni me saludaste bien. Ella, en cambio, hizo todo esto y aún más me ungió los pies. Y además, cierto, con todo, Yeshua fue capaz de ver la intención de por qué esta mujer había hecho estas cosas, que estaba arrepentida por algún tema. Seguramente las palabras de Yeshua le habían tocado, cierto, a ella el arrepentimiento. Hay un dicho en el Talmud donde dice: es impropio de un erudito ir por ahí perfumado. O sea, un erudito, un sabio, un estudioso de la Torá no debería ir perfumado. Berajot 43b. Podía dar la impresión de que había estado en un burdel, por ejemplo, pero Yeshua lo aceptó como un regalo de su corazón, como mencionamos. Por eso dice, es impropio que un erudito ande por allí perfumado. Generalmente los que se perfumaban, ¿cierto?, eran las mujeres. Y las mujeres que querían atraer muchas veces la atención de un hombre. Entonces, que un hombre estuviera tan perfumado, podría ser también un objeto de mala reputación. Obviamente, Yeshua estaba consciente de esto. Pero lo que es, y este va siendo el punto de este tema, lo que es una norma social comúnmente aceptada, digamos, de lo que es el buen reflejo de una, o la buena imagen, la buena reputación, no está ligado siempre a que la persona tenga el corazón orientado hacia el bien. Por mucho que una persona aparentemente tenga una buena reputación, puede que no sea así y en realidad su corazón esté bastante lejos, ¿cierto?, de Dios. A su vez, una persona que parece tener una mala reputación puede que sea una persona verdaderamente arrepentida. Finalmente, cuando solo hablamos de etiquetas sociales y de ciertos temas que es bueno mantener algún cerco de todas formas, cuanto al comportamiento, la modestia, la vestimenta, nada de eso, ¿cierto?, cobra mayor peso que lo que hay en el corazón de las personas. Y Yeshua, en cuanto a esto, sabía, ¿cierto?, estaba haciendo cada situación. Yeshua cura a las mujeres, sana.
Yeshua no solamente hablaba con las mujeres, sino que las curaba. Tengo la impresión de que cuando los profetas en el Tanaj sanaban a alguien, normalmente era un hombre o un niño. Cuando uno lee, ¿cierto?, que un profeta sanó a una persona aquí y allá, generalmente eran hombres. Así que me parece digno de mención que tantas de las historias de Yeshua impliquen curación a las mujeres. O sea, esto no se ve muy comúnmente en las escrituras. Que a una mujer se le revele en un sueño, Miriam, por ejemplo, que va a tener un hijo, el ángel. En las escrituras, a Daniel, el profeta, se le revelaba, ¿cierto?, el ángel, que hablaba de una profecía. Acá leemos, ¿cierto?, en el Brit Hadashah, cómo aparece ante una mujer. Y antes, en la escritura, habla de muchas sanidades, pero a hombres. Acá, habla de muchas sanidades, pero también a mujeres. Esto nos habla, ¿cierto?, también que muchas mujeres, ya que obviamente no tenemos todo el registro de lo que ocurrió en esos días, pero al menos lo que nos llegó dentro de la Brit Hadashah, o el Nuevo Testamento que se le llama, fueron probablemente muchas historias de mujeres, porque por el impacto que causó también el maestro y la dignidad, ¿cierto?, que les dio. Mateo 9:20 dice: una mujer que sufría de hemorragias desde hacía 12 años se acercó por detrás y le tocó el fleco del manto, o el tzitzit del talit, podemos leer. Pues se decía a sí misma: si toco su manto quedaré sana. Yeshua se volvió y al verla dijo: anímate, hija, tu fe te ha sanado. Y al instante la mujer quedó sana. ¿Podría Yeshua haberse molestado con una mujer que estuviera ahí tratando de tocarlo? No, señor, hay que guardar, ¿cierto?, la distancia. Recato. Pero el maestro, llamado Mesías, ¿cierto?, Yeshua, lograba ver algo más allá. La intención de las personas. Para Yeshua las personas eran cartas abiertas. Sabía, ¿cierto?, lo que estaba ocurriendo cuando las miraba, cuando observaba las situaciones. En un artículo anterior, ¿cierto?, tratamos los aspectos legales de estas historias. Lo vimos, ¿cierto?, Yeshua sanando. Y hablamos, ¿cierto?, de este caso particular. Aquí subrayo la audacia de la mujer, que no solo se le acercó a Yeshua entre la multitud, sino que tocó su talit, creyendo que eso la curaría. Yeshua se volvió y le habló delante de todos. No lo dijo en silencio, delante de toda la multitud. Le dijo estas palabras. Sabemos por Marcos 15:41 que había mujeres en la compañía de Yeshua que le seguían junto con sus discípulos. Algunas de ellas le proporcionaban comida incluso. Sus modales hacían que las mujeres se sintieran seguras, bienvenidas. Esto es algo bueno de mencionar, ¿cierto? Digno de mencionar. ¿Por qué las mujeres seguían a Yeshua? Seguían sus enseñanzas. En general, ¿cierto?, los maestros, los rabinos tenían hombres por discípulos y no mujeres. Por también un tema, ¿cierto?, de recato, y por lo que podría llegar a ocurrir. Probablemente por un exceso, a lo mejor, de recato, no previendo la situación de que la mujer también podría, a lo mejor, tener alguna chance más de estudiar. Podemos dejar ahí un tema, ¿cierto?, abierto, sin sentenciar si está bien o está mal esto. El punto es que para, para Yeshua, o al acercarse a Yeshua, Yeshua las hacía sentir cómodas, seguras, bienvenidas. No eran rechazadas. Aléjate de mí, mujer. No era un no toques mi manto. No era, cierto, un desprecio. No. Era ver qué quiere esta mujer. ¿Por qué está tocando mi manto? ¿Qué es lo que está buscando en su corazón esta persona? Y él podía, como leía a las personas, las mujeres se sentían seguras también por el respeto con el que él las trataba y la igualdad, ¿no?, con las que las trataba. Así también a los niños. Tenemos a Yeshua decir: dejen que vengan los niños a mí. De ellos es el reino de los cielos.
Y si es de los niños, ¿por qué no va a ser también de las mujeres el reino de los cielos? ¿Por qué va a ser solo exclusivo para los hombres el conocer los misterios del reino de los cielos? Bueno, con Yeshua las mujeres se sentían seguras y bienvenidas. Y aquí otra historia de Yeshua que se desvió de su camino para curar a una muchacha enferma, que en realidad murió mientras él iba en camino. Y él la resucitó. Mateo 9:18 dice, de repente entró un jefe de la sinagoga y se arrodilló ante él, diciendo, mi hija acaba de morir, pero ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Cuando llegó a casa, los dolientes ya se estaban reuniendo para preparar el funeral. Mateo 9:25 dice, pero cuando la multitud se hubo retirado, él entró y la tomó de la mano, la muchacha levantó. La Torá prohíbe a los israelitas tocar un cadáver, pero había un costoso procedimiento de limpieza, regreso. La Torá no prohíbe a los israelitas tocar un cadáver. Es más prohibición, ¿cierto?, de los sacerdotes, porque esto los impurificaba. Pero en realidad el resto de Israel o los israelitas también les impurificaba. Pero no es que estuviera prohibido tocar un cadáver. O sea, si tú tienes un doliente o alguien se murió en tus brazos, no es que vas a estar prohibido y tienes que soltar el cuerpo. Murió en tus brazos alguien, bueno, estar ahí, estarás impuro por algunos días, por 7 días. Entonces, para salir de ese estado de impureza, había un costoso procedimiento de limpieza que duraba 7 días. La gente lo evitaba porque era muy costoso, mucho tiempo y mucho recurso. Yeshua, sin embargo, tomó la mano de la muchacha muerta. Su vida fue restaurada. O sea, superando, ¿cierto?, el problema de la etiqueta nuevamente. Ah, pero ¿cómo el maestro va a tocar a alguien muerto? Una muchacha que murió. La tocó y resucitó, volvió en sí su alma y abrió sus ojos. ¡Wow! Esto es un milagro, obviamente. Estamos hablando de algo muy grande. Pero vemos, ¿cierto?, cómo Yeshua, nuevamente por una muchacha o una mujer, también es capaz, ¿cierto?, de mostrar los milagros del reino de Dios. En otro caso, Yeshua estaba en la sinagoga, un Shabbat, cuando se encontró con una mujer lisiada. Lucas 13:11 dice, apareció una mujer con un espíritu que la tenía lisiada desde hacía 18 años. Estaba encorvada y no podía tenerse en pie. Cuando Yeshua la vio, la llamó y le dijo, mujer, has quedado libre de tu dolencia. Habló con ella y la curó en Shabbat delante de toda la congregación conmocionada. Valoraba a estas mujeres y niñas lo suficiente como para despreciar las normas sociales por ellas, aunque no violó la Torá. Pero quizás sí traspasó las normas o las etiquetas sociales de lo que era agradable a los ojos o no. Pero esto es sencillamente una sensación. Lo que parece agradable o desagradable de hacer es un límite, ¿cierto? Pongámoslo de esta manera. La Torá dice, mandamiento, harás, no harás. Mientras yo haga esto, estoy cumpliendo. Mientras yo no haga esto, estoy cumpliendo la Torá. Pero hay un montón de cosas que se pueden hacer. Y que entre medio se pueden o no se pueden hacer. Hay muchas cosas, ¿cierto? Normas sociales de comportamiento, cómo hablar, cómo referirse a alguien, cómo actuar, hasta dónde llegar en la cercanía con la persona, cómo hablarle, los tonos del habla, ¿cierto? Si subo o bajo la voz, etcétera. Hay muchas, ¿cierto?, cosas que norman nuestras relaciones o comunicaciones. Y muchas veces la sociedad tiene algunas cosas que son más tabú. Por ejemplo, antes, decir una grosería, un garabato como decimos en Chile, era algo feo. En televisión, la gente se disculpaba. Hoy día, cada vez, ¿cierto?, se empieza a decir y ya es una norma casi aceptada.
A lo mejor en algunos contextos no se dice, pero todavía si a alguien se le sale un garabato en un noticiero es noticia. Pero en otros programas ya se menciona y la gente ya no cuestiona. No es que estuviera prohibido decir una grosería, pero hay una norma de respeto, ¿cierto? Que se cumplía y que antes era mucho más completa, más estricta. Hoy día quizás lo es menos. Entonces estas son cosas que se pueden ir moviendo, ¿cierto? Cosas del comportamiento, la etiqueta que se pueden mover y de hecho con el tiempo siempre se han movido. Siempre se han movido. Entonces, nuevamente, ¿cuál es el punto? La etiqueta, la norma social no puede permitirse, ¿cierto? Que le impida, por ejemplo, a una mujer acercarse a la sanidad. Que le impida a una mujer acercarse, ¿cierto? A escuchar palabras de vida eterna al maestro. No puede, ¿cierto? Una norma, una etiqueta social impedirle a alguien acceder a lo que el Eterno tiene preparado para las personas o a su reino. Si la mujer quería ungirle los pies, la etiqueta decía que no, pero lo quería hacer de todo corazón. Estaba arrepentida y vio en él, ¿cierto? Un referente para arrepentirse. Y vio en él la imagen de Dios hablándole. Lo hizo. A lo mejor la etiqueta diría, no, no, aléjate de mí. Sale de acá. Sal, ¿cierto? O no, ¿qué van a pensar de mí si hace esto? Pero la etiqueta no es una prohibición dentro de la Torá. Son cosas que es bueno saberlas, ¿cierto? Y que los niños con el tiempo la aprenden. Pero tampoco pueden formar o moldear de tal forma el corazón de la sociedad para que nos impida hacer el bien o no nos deje o nos permita o no nos permita dejar de hacer lo malo. Porque como todos lo hacen, yo también lo hago, aunque esté mal hecho. No. La etiqueta, ¿cierto? Social a veces no está bien. Y a veces, ¿cierto? Hay cosas que van más allá de esto. Vamos a ver algunas leyes y parábolas sobre las mujeres. Sobre el adulterio y la lujuria. En sus enseñanzas alágicas, Yeshua exigía una mayor protección de la mujer que las leyes judías de su época. Por ejemplo, él añadió un cerco alrededor de las leyes del adulterio, prohibiendo que el hombre, o al hombre, incluso mirar lujuriosamente a una mujer. O sea, la Torah dice, no codiciarás a la mujer de tu prójimo. Y está hablando, ¿cierto?, con prácticamente concretar el acto con la mujer del prójimo. Pero Yeshua condena incluso el mirar a una mujer con lujuria. Y que es un acto de adulterio si es que el hombre está casado. El adulterio y otros delitos sexuales podrían cortarse de raíz si los hombres se abstenían de dar ese primer paso de mirar y fantasear. Yeshua fue un poco más allá. Y esto por supuesto que protege también a las mujeres, es decir, un hombre que dice de santurrón, perdona, lo menciona así, pero un hombre que iba de santurrón diciendo, no, una mujer no me puede tocar, porque quizás está impura, que no me toque ni la mano, que ni me salude, porque puede estar impura esa mujer. Santurrón podría decir esto. Ah, pero si ve a una mujer, a lo mejor que le gusta, que le tienta, va, observa, fantasea y sigue caminando como si nada. Y sigue de santurrón, no, no te acerques a mí. Cuando en realidad en su corazón sí se tentó. Cuando en su corazón sí codició y sí fantaseó. Pero, no, mujer, no me toques, puedes estar impura. Esto es cierto. Una persona podría guardarse, simplemente vio, miró y ya. Pero no, cuidado, cuidado. Que los sabios incluso dicen, bueno, cuídate de hablar incluso excesivamente de una mujer con una mujer, porque eso te puede llevar al pecado. Bueno, también cuídate de mirar tanto a una mujer, te puede llevar al pecado. O sea, no es solamente una norma esto para que la mujer no venga y no se acerque al hombre para hablarle, ni saludarle, ni nada. No, que tu hombre también cuídate de no caer para el otro
el otro extremo. Entonces, ojo aquí porque Yeshua probablemente permitió muchas de estas cosas que estamos hablando y que ocurrieran así, precisamente porque esto, de alguna forma u otra, le molestaba a estos santurrones de la época. Líderes religiosos que tenían sus normas, que esto hacían y esto no, pero que a la hora de la verdad, en realidad, como dijo Yeshua, sepulcros blanqueados, hipócritas. Yeshua fue más allá de la etiqueta por la misma razón. Mateo 5:28 dice: pero yo os digo que todo el que mira a una mujer con lujuria ya ha cometido adulterio con ella en su corazón. Y lo sentenció: hombre que mira a una mujer con lujuria y fantaseó con ella, cometió adulterio en su corazón. Ah, pero una mujer que no me toque está impura. Pero el hombre ya pecó en su corazón. La mujer a lo mejor solo quería acercarse a saludar, a preguntar algo. Ah, no me toques, mujer impura. Y ahí queda, despreciando a la mujer. Estas cosas pasaban y cosas peores. De este modo también se podía evitar codiciar a la mujer del prójimo, como Yeshua. También se podría evitarse el acoso y el abuso sexual. O sea, hombre, cuidado. Si estás tendiendo a esto, a lo mejor un hombre que mira y mira y mira, codicia, 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 en algún momento podría acosar a la persona. ¿Por qué? Porque fantasea tanto con alguien que finalmente cuando se atreve a acercarse ya está totalmente pervertido, digamos, en su conciencia. No es capaz de hacerlo de una buena forma y la mujer no se siente cómoda con esto. Obviamente. Puede llevar al acoso y a otras cosas. Entonces, ojo con esto. Dado el alarmante número de violaciones y casos de acoso y abuso sexual en nuestros días, digamos bien en considerar la halajá de Yeshua como una forma de proteger a las mujeres contra los abusos sexuales. Incluso en la época de Yeshua, donde muchas mujeres a causa de guerras, batallas, eran ultrajadas. La incesante inundación de sexo en el cine, la televisión, internet y todas las formas de medios de comunicación es sin duda una de las principales causas de los delitos sexuales hoy día. El sexo impregna la publicidad, las industrias de moda, todo en nombre de la libertad. Cuando en realidad nos lleva a la esclavitud, Yeshua aborda la raíz del problema, no solo sus síntomas. Es decir, ojo, si tú vas a si tú estás casado, comprometido con alguien y miras a otra mujer y fantaseas con ella, ya pecaste en tu corazón. ¿Cometiste adulterio en tu corazón? Bueno, hoy día, cierto, esto, estas palabras parecen realmente, ¿cómo se llama? Anticuadas. Porque hoy día está lleno de esto, ¿cierto? Como se acaba de mencionar. Todo esto es muy anticuado lo que dijo el maestro para esta época. De hecho, hoy día, yo igual me he sorprendido de cómo la gente habla de esas cosas mucho más abiertamente, como si nada, en realidad, hoy día, hoy por hoy. Como si nada. Entonces, algo pasa, ¿cierto? Aquí. Respecto del divorcio. Sobre esta cuestión establece una regla general. Lucas 16:18. El que se divorcia de su mujer y se casa con otra comete adulterio. Y el que se casa con una mujer divorciada de su marido comete adulterio. Yeshua dice, el que se divorcia de su mujer, se casa con otra, comete adulterio. Si se casa con una mujer divorciada de su marido, comete adulterio. Pero si la Torá, lo vimos, ¿cierto?, en otro de los temas de esta serie, cuando hablamos, ¿cierto?, sobre estos asuntos, la Torá permite el divorcio en ciertos casos. Pero Yeshua dice, no, mujer que se divorcia de su mujer con el fin de estar con otra mujer, comete adulterio. O sea, no se engañen, en realidad quieren una excusa, no que me sirvió un plato frío, no que me hizo esto, no que esto acá no que no me gusta, en realidad quiere estar con otra mujer. Eso es lo que está atacando Yeshua, y lo hablamos, ¿cierto?, en otra entrega. Hemos argumentado en otro artículo que la palabra y,
el que se divorcia de su mujer y se casa con otra, comete adulterio, debe entenderse como con el fin de. Yeshua elimina así la posibilidad de utilizar el divorcio para blanquear el pecado con el adulterio. Y este es el punto, la moral. Yeshua siempre fue la moral. La moral con la que están juzgando a sus prójimos, a las mujeres. La moral con la que estaban tratando a las mujeres en realidad. ¿Estaba bien la moral que le estaban aplicando a la sociedad o los hombres a las mujeres? ¿O no? Ya vimos en otra entrega que no. De hecho, no. La moral de muchos de los hombres de la época no estaba acorde a entregarle la dignidad a la mujer que merecía. Entonces ahí está el problema, la moral. En este caso, lo que quiero decir es que Yeshua va más lejos que la ley judía para proteger a las esposas, impidiendo que los maridos abandonen a sus esposas y entregan a alguien que les gusta más. Si encuentran a alguien que les gusta más. Eso pasaba en su época, porque algunos maestros permitían el divorcio, por lo que mencioné, un plato de sopa fría. La sopa no estaba lo suficientemente caliente, estaba salada, divorcio. Y algunos permitían esto. ¿Cuál es la moral de la sociedad? Bueno, Yeshua fue un poco más allá, ¿no? Una acusación pública de delito sexual. Voy a ir un poco más rápido para alcanzar a terminar. Bueno, hay un caso aquí. Lo vamos a saltar más que nada porque hubo un caso en Estados Unidos, ¿cierto? Donde un juez conservador iba a ser parte, ¿cierto?, del Tribunal Supremo de los Estados Unidos y con eso iba a tener, que son 9 personas, iba a tener mayoría, digamos, los jueces conservadores. Eso implicaba que temas sobre el aborto, sobre la moral en general, iban a estar más favorables hacia lo conservador en Estados Unidos. Entonces hubo mucha polémica cuando Donald Trump nombró, ¿cierto?, al juez de la Corte o del Tribunal Supremo allá, Brett Kavanaugh. Y pasó que hubo una gran, digamos, polémica por este tema y este asunto. Ahora obviamente todo eso era porque era muy conservador él y era religioso y bueno, tener a alguien así era perder mayoría más, digamos, progresista en Estados Unidos. Yeshua vivió una situación similar en su época, por ejemplo cuando una mujer fue arrastrada a la palestra por sus adversarios y acusada de haber sido sorprendida en adulterio, dice Juan 8:3. Los escribas y los fariseos trajeron a una mujer que había sido sorprendida en adulterio, haciéndola comparecer ante todos ellos. Le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. Ahora bien, en la Torá Moisés nos mandó a apedrear a tales mujeres. ¿Qué dices tú? Mira, aquí está la mujer. Fue sorprendida infraganti, flagrante en adulterio. Moisés nos ordena apedrearla. ¿Qué dices tú, Yeshua? ¿Qué vas a hacer ahora? Estaban ansiosos por apedrear a esta mujer, pero crearon un revuelo desordenado por otra razón. Querían atrapar a Yeshua en sus propias palabras y desacreditarlo a los ojos del público. En realidad realmente les importaba en algo esta mujer. La santidad del matrimonio, la Torá, el imperio de la ley. Si era así, ¿por qué? Si vamos a acusar a alguien, ¿dónde estaban los que los acusaban? ¿Dónde estaba el hombre acusado? Que estaba infragante, ¿cierto?, con esta mujer. ¿Dónde estaban los testigos que vieron esto? Sí, se dice que se les encontró infraganti. ¿Dónde estaba el debido proceso? Si a estas personas en realidad les importaba tanto la Torá, para que Yeshua dijera: bueno, sí, Moshe dijo que hay que apedrearla, apedrémosla. Bueno, ¿dónde están los testigos? ¿Dónde está la persona que la acusa? ¿Dónde está todo? ¿Les importaba la Torá? ¿Les importaba qué? ¿Qué cosa? En realidad, la moral estaba muy mal aquí. Yeshua tenía un dilema. Tenía que defender la Torá, obviamente, pero no quería que lincharan a esta mujer. Se agachó y escribió en el polvo. Tal vez no sea importante lo que escribió. Tal vez nosotros hemos comentado, como dice el profeta Jeremías: los que te abandonan
serán escritos en el polvo, dice el profeta. A lo mejor estaba escribiendo los nombres de ellos. Tal vez baste con que esté recordando los escribas y los fariseos, a los escribas y fariseos, la ley de una mujer sospechosa de adulterio por su marido. Bueno, a lo mejor les estaba diciendo, mira, ¿qué dice la Torá? ¿En qué parte? Bueno, ella debía ser llevada a la tienda de reunión, según la Torá, no a la plaza pública. La Torá dice que tiene que ser llevada al santuario, a la tienda de reunión, no a la plaza pública para que todos la apedreen. El sacerdote debía administrar un rito que consistía en mezclar un polvo del suelo con agua bendita, revelar si esta acusación era cierta o no, cierto, un agua mezclada ahí entre las cosas. Sin establecer los hechos con testigos y pruebas, no había ningún caso que tratar. La lapidación de la mujer en estas circunstancias sería un linchamiento, no un juicio o una sentencia legales. Esto era un linchamiento, lo que estaban pretendiendo. Como seguían preguntándole, Yeshua se enderezó y dijo: que cualquiera de vosotros que esté libre de pecado sea el primero en arrojarle una piedra. Esto bastó para que la multitud de acusadores se dispersara, dejando a la mujer a solas con Yeshua, sin acusadores, sin caso, sin un juicio. No le preguntó si era culpable, solo le dijo que no la condenaría y que siguiera su camino y no pecara más. La mujer podría haber sido culpable, ¿sí? Pero Yeshua la salvó de ser linchada y apedreada públicamente hasta la muerte, sin un juicio debido de la Torá. He de añadir que esta historia, ¿cierto?, no está en los manuscritos más antiguos de la Brit Hadashah. Se encuentra no en los manuscritos mayores, sino en otros menores y posteriores. Por lo tanto, dentro de los textos más antiguos de la Brit Hadashah, este texto no se encuentra. Pero tampoco podemos decir que la historia no sea real. Tal vez sí haya sido recogida de la historia real. Parábolas y dichos, donde la mujer está involucrada. Yeshua también habla de las mujeres en sus parábolas y dichos. Cuando describe el reino de los cielos, encuentra varios ejemplos que implican a mujeres. Y aquí lo que estábamos diciendo, ¿cierto? Y comentando. No solamente el reino se trata de hombres. Bien, dio ejemplo de mujeres. Mateo 13:33. El reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y la mezcló con 3 medidas de harina hasta que todo quedó leudado. Puede que también hubiera panaderos varones en Israel, o puede que no. Pero el siguiente ejemplo sugiere la elección deliberada de una mujer como sujeto de parábola. Es decir, hay quien podría decir, bueno, en realidad quien hacía el pan en Israel eran las mujeres, por eso usó ese ejemplo. Pero aquí hay otro ejemplo. Lucas 15:8. ¿Qué mujer que tiene 10 monedas de plata, si pierde una de ellas, no enciende una lámpara, barre la casa y busca hasta encontrarla? Yeshua está diciendo que la mujer, por encontrar esa moneda, hace todo lo que tiene que hacer. ¿O son interesadas en el dinero? Son las mujeres más propensas a perder cosas que los hombres. Son olvidadizas. O en realidad son interesadas por el dinero si se les pierde algo. O en realidad está sugiriendo que en realidad las mujeres en Israel, y no tan solo los hombres, tenían dinero para los gastos del hogar. La mujer también administraba la casa, el hogar. Y tenía todo administrado, y si se pierde una moneda, le afecta a la administración del hogar. Por supuesto que está preocupada la mujer como buena administradora. En cualquier caso, vuelve a utilizar a una mujer como sujeto de la parábola. Juan 16:21. Cuando una mujer está de parto tiene dolores, porque ha llegado su hora. Pero cuando nace su hijo, ya no se acuerda de la angustia por la alegría de haber traído un ser humano al mundo. Comparar a una mujer que da a luz con la redención es una forma de honrar y rescatar el papel de la mujer en la procreación y en la vida. Quizás a esta sociedad que estaba quizás imbuida, ¿cierto?, con el resto de las naciones, donde tal vez la mujer no tuviera tanta preponderancia, necesitaba también ejemplos femeninos, ¿cierto? Necesitaba también la figura de la mujer como participante del reino, y que no se les excluyera
y solo dejar a los hombres, ¿cierto? Quizás estudiar o acercarse a la Torá o hacer ciertas labores importantes que tiene y que juega el papel de la mujer en la familia, ¿cierto? De Israel. Tal vez estaba siendo dejada de lado muchas veces. Yeshua mencionó muchas veces a las mujeres. Mateo 24:41. Dos mujeres están moliendo harina juntas. Una será tomada y otra será dejada. No dijo hombre, dijo mujer. El versículo anterior habla de dos hombres, dos personas trabajando en el campo, mientras que este versículo utiliza la forma femenina del verbo para indicar que se trata de dos mujeres. Es una forma de lenguaje inclusivo que Yeshua utilizó siglos antes de que se popularizara en nuestra cultura moderna. Yeshua habló de las mujeres. Hablemos sobre Yeshua y las mujeres no israelitas. Los evangelios incluyen ejemplos de Yeshua hablando con mujeres no israelitas. Una vez Yeshua estaba sentado junto al pozo de Jacob en Samaria. Juan 4:7 dice, y vino una mujer samaritana a sacar agua. Yeshua le dijo, dame de beber. La samaritana le dijo, ¿cómo es que tú, judío, me pides a beber a mí, mujer de Samaria? Paréntesis explicativo. Los judíos no comparten cosas en común con los samaritanos. Siguió una larga conversación, como resultado de la cual la mujer reconoció que Yeshua era el Mashiach. Corrió a la ciudad para hablar a la gente de él, y mucha gente acudió a su encuentro. La reacción de los discípulos cuando volvieron de sus compras en la ciudad muestra lo insólito que era que hablara con aquella mujer. Juan 4:27 dice, en aquel momento llegaron sus discípulos, estaban asombrados de que hablara con una mujer. Y una mujer samaritana. En otra ocasión Yeshua se encontraba en la región de Tiro. Se le acercó una mujer del lugar. Mateo nos dice que los discípulos querían echarla. Y aquí lo que sucedió. Marcos 7:25. Una mujer cuya hija pequeña tenía un espíritu inmundo oyó hablar de él. Acercándose se postró a sus pies. La mujer era gentil, de origen sirofenicio. Le rogó que expulsara del demonio de su hija. Él le dijo, da de comer primero a los niños o a los hijos, porque no es justo tomar la comida de los hijos y echársela a los perros. O sea, primero hay que darle, ¿cierto?, a los hijos, o por los que él vino, dice a lo suyo vino, que era catar a la familia de Israel. Pero la mujer respondió ante esto, Señor, a los perros que están debajo de la mesa comen las migajas de los hijos, de los niños. Entonces él le dijo, por decir eso, puede decir, el demonio ha dejado a tu hija. Nuevamente probablemente esta mujer le estaba insistiendo mucho. No era cierto que lo conociera. No era tal vez la forma adecuada. Pero cómo respondió ante esto, ¿cierto? Fue la manera que tenía fe. Y tenía fe en él, en el Dios de él. Y no como gentil en otros dioses. Porque alguien podría pedirle a Yeshua, Yeshua, por favor, imagínese hoy día Yeshua apareciera en India, caminando. Gente es idólatra, un montón, allá. No, sáname Yeshua, sáname aquí. La gente buscando cierta sanidad. Pero hay mucha gente que es idólatra. Imagínese Yeshua tratando de sanar a alguien que cree en otros dioses. Tema. Bueno, hay una sanidad en particular que se habla en el libro de Juan, ¿cierto? Una parte de dominio romano, donde también hubo precisamente un gran escándalo. ¿Por qué? Porque ese lugar no era donde se adorase particularmente, ¿cierto?, al Dios de Israel. Entonces, ¿cómo vas a hacer aquí una sanidad? Pero es que no se trata del lugar, se trata de la persona. Ese es el punto. Corazón de la persona. Yeshua fue amable con esta mujer gentil a pesar de que era ruidosa y molesta, exigente cuando se acercó por primera vez. Tuvo que recordarle que su primera misión era con los hijos de Israel, los hijos, los niños. Pero cuando ella insistió,
más humildemente, creyendo que él podía ayudar a su hija, él honró su fe respondiendo a su petición. Último punto, las mujeres como testigos de su resurrección. Hoy día, cierto, los días de Hag HaMatzot, día donde recordamos precisamente la resurrección del Maestro. Y que recordamos también el anunciamiento de que Él estaba vivo. No está muerto, está vivo. ¿Quiénes lo vieron? Mujeres. El último tema que trataré es el papel que desempeñaron las mujeres como testigos de la resurrección de Yeshua. La ley judía generalmente no permitía que las mujeres sirvieran como testigos en la corte. Había excepciones, pero esta era la regla. El Talmud basa esto en la Torá. Leamos. Shavuot 30a. Tratado de Shavuot. ¿Cómo sabemos que las mujeres no pueden ser testigos? Porque los rabinos enseñaron. Deuteronomio 19:17. Y los dos hombres se pondrán de pie. Y este versículo se refiere a los testigos. Usted dice que se refiere a los testigos, pero quizás se refiere a los litigantes. Cuando dice, entre los cuales está la controversia. Más adelante en el texto. Ya se menciona a los litigantes, por lo tanto, ¿cómo explico que los dos hombres estarán de pie? Por lo tanto, esa frase se refiere a los testigos. Y si lo desea, puedo darle otra prueba. Aquí, Devarim 19:17. Se dice dos hombres. Y allí, 19:15, se dice dos. Así como allí se refiere a los testigos, aquí, donde está escrito hombres, se refiere a testigos, hombres. La Gemara, cierto, explica de que los testigos eran hombres. Por lo tanto, vale la pena notar que cuando Yeshua resucitó entre los muertos, los principales testigos fueron mujeres. Juan 20 cuenta cómo las mujeres que habían preparado especias para ungir el cuerpo de Yeshua llegaron a la tumba. La encontraron vacía, la piedra había sido removida. Corrieron a casa a decírselo a los discípulos, y llegaron y vieron la tumba vacía. Primero lo vieron ellas, luego le avisaron a los discípulos. Cuando volvieron a casa, María Magdalena se quedó llorando junto al sepulcro. Al mirar dentro vio dos ángeles. Se dio vuelta y vio al propio Yeshua. Al principio no lo reconoció, hasta que pronunció su nombre. Y entonces supo que era él. Solo después de esto comenzó Yeshua a aparecerse a los discípulos durante el tiempo que transcurrió hasta que ascendió, es decir, en estos días que estamos viviendo. Días de Hag HaMatzot, de la cuenta del Omer, entre Pesach y Shavuot. La misión de los discípulos era servir de testigos desde la resurrección de Yeshua. Testificar ante reyes y tribunales y todo el mundo conocido. Como escuchamos o vemos ahí en el libro de Hechos, por ejemplo, Pablo presentándose ante la corte, ante los griegos, iba a todo lugar ante las autoridades. Tal vez tenía que ser así, porque el testimonio de las mujeres no habría sido admisible ante los tribunales de justicia y de gobierno. Eran ellos los hombres, los discípulos, quienes tuvieron que verlo, también para testificar. Pero Yeshua incluso en su muerte no excluyó a las mujeres, concediendo a algunas de ellas este papel de dar el primer testimonio que estaba vivo, porque probablemente también fueron ellas o ella de las primeros que creyeron en sus palabras. Lo siguieron, lo trataron bien, le dieron de comer, ¿cierto? Y se preocuparon de él y sabían su misión. Y estaban, ¿cierto?, con fe en él. Vemos muchos casos de sanidades donde estas mujeres tuvieron fe. Es decir, creyeron en él. Y como creyeron en él, también les dio esa bendición, ese mérito, de que también fueron las primeras en verlo resucitado. Porque el reino de los cielos, ¿cierto?, es como decir ahí, es como una mujer que amasa pan y esto va leudando y leudando y leudando. La mujer también testificó que Yeshua había resucitado. Y quizás ellas, ¿cierto?, también fueron fieles en hablar del reino de los cielos y del reino que Yeshua les presentó, y esto también se fue agrandando y extendiendo en su época. Y por eso nosotros podemos recoger dentro de la Brit Hadashah todas estas historias
y a una mujer tan participativa frente quizás a lo que era la costumbre y la cultura de la época, que también oyeron el reino y difundieron esto como quien amasa un pan y este leuda y crece. Conclusión. Yeshua traspasó los límites sociales de su generación, hablando públicamente con las mujeres, enseñándoles, sanándolas a ellas y a sus familias. Cuando hablaban parábolas, incluía a mujeres como ejemplo. Sus normas alágicas daban más protección a las mujeres que a las costumbres y las leyes de su época, o a la etiqueta. Se refiere más a la moral, ¿cierto? Su compasión se extendía incluso a las mujeres no judías. Encomendó a las mujeres a la tarea de ser las primeras testigos de su resurrección. Haríamos bien en seguir su ejemplo, extendiendo la cortesía, el honor, la compasión, la inclusión de las mujeres en nuestras vidas, incluso por encima de nuestras normas sociales habituales, o quizás que tengan la propia religión, ¿cierto? Ley Rubén, Jerusalén. Hasta aquí llegamos, ¿cierto?, con este tema. Espero que haya sido de bendición, de su agrado. Espero que podamos seguir ahí investigando, despierte también algún deseo de seguir leyendo o viendo otra perspectiva de estas historias. Y bueno, nos veremos en una próxima entrega. Recuerden, esta serie del Mesías Yeshua enseñando Tanaj y Alajá judía está en nuestro canal, Keilat Bao. Ahí están las 16 entregas. Bueno, de hecho son 17, hay una introducción. Así que, que Eterno les bendiga a todos. Shavuot Tov. Umuadim Lesimcha. Felices fiestas de Hagamatzot.